Empecé a estudiar un discurso del Rebbe anterior, bienvenidos, y no quiero empezar eh, con todo el orden que él trae, porque es como meternos en demasiadas preguntas y respuestas. Entonces, cuando lo seguí estudiando con la idea de darlo hoy, de dar el shiur hoy, me encontré con que en la mitad empieza a desarrollar un tema y dije, bueno, ¿por qué no empezar por ese tema? Después vemos si nos extendemos y nos abrimos más. Pero él empieza a tratar un tema muy interesante que dije, bueno, vamos a focalizarnos en este tema. Viste que a veces tenés una tesis o una teoría y en la mitad estás metiendo algo que después se encaja con todo, pero podés hacer un shiur, una charla de ese tema particular. Entonces vamos hoy a ver, es un discurso que dijo el Rebbe anterior en el año 1935. Año 1935, en un Shabbat que se leía la Parshá que se lee esta semana, que es la Parshá de Shemini. No sé si tiene alguna relación con la Parshá, pues no lo terminé, pero bueno, como sea, es interesante el tema, espero que lo disfruten como yo lo disfruté preparándolo, y bueno, y si no, a la suerte, ¿qué va a ser? Vamos a tratar. Dice así, está Grabá. escrito, sí, sí, Jorge, No, que grabes, digo, que acordate de estoy grabar. grabando, estoy grabando, Ah, perdón. sí, bueno, dice así, hay un versículo que dice textualmente lo siguiente. Dice, Betach Hashem Basetov, confía en Hashem y hace el bien, ¿sí? Confía en Hashem y hace el bien. Shehon Eretz Ureemuna, habita en la tierra y dale de comer, porque lo voy a traducir así porque va a ser más sencillo. La palabra es y pastorea o como dale de pastar, dale de comer a la fe. Entonces dice, tené confianza en Dios, tené confianza en Dios y hacé el bien, morá en la tierra y dale de comer a la fe. Y está escrito en el Midrash, bienvenido Adrián, y está escrito en el Midrash que Dios le dijo al rey David lo siguiente. Im dice, si vas a ver que yo hago el bien con los malvados, con aquellos que no van en los caminos de la Torá, alguien al dejar colcaj, no lo tomes tan mal, que no te parezca tan mal. O sea, si vos ves que yo hago el bien con los malvados, no lo tomes a mal, sino hacé la tuya. Tosef Tov, dice, hacé la tuya y vos seguí haciendo el bien. No te importa lo que veas al lado. Vos ves que al de al lado hace las cosas mal, ¿sí? Es un malvado. No, no quise decir con esto que el que no cumple la Torah es un malvado, ¿eh? Me retracto de eso. El que está al lado hace las cosas mal y vos ves que le va bien, vos seguí haciendo la tuya. Seguí haciendo el bien, le dice el rey David, le dice Dios al rey David. Bein Tov era Teshuvah. ¿A qué se refiere hacer el bien? Teshuvah, hacer Teshuvah. Umar Reshaim, Shem Mahisim Lefanai. Todo esto lo dice el Midrash, ¿sí? Umar Reshaim, Shem Mahisim Lefanai. Bein Limeem Toelet, Asiti Maem Tová. Y hacer la siguiente deducción. Si con los Reshaim, con los malvados, que no tengo ningún provecho de ellos, ¿sí? No me traen ninguna satisfacción, sino todo lo contrario, me hacen como enojar. Y no tengo ningún provecho de ellos, yo igual les doy cosas buenas, entonces hace una comparación con vos, con vos, que vos confías en mí, le dice Dios al rey David. Y vos estudiás la Torah, Shomer Mishpatu Tzedaká, y cuidás de hacer justicia y cuidás de hacer Tzedaká, más aún que voy a hacer el bien. Por lo tanto, confía en Hashem. Entonces, ¿cómo dice el versículo? Confía en Hashem y haz el bien y dale de comer a la fe.
¿Qué significa todo este versículo? Trae el Midrash lo siguiente. Si Dios le dice al rey David, si vos vas a ver que yo hago el bien con los malvados, entonces pensá de la siguiente manera. Vos seguís haciendo las cosas bien. ¿Qué es hacer el bien? Hacete Teshuvá. Y pensá de la siguiente modo. Si con ellos, que hacen todo lo contrario a mis deseos, yo hago el bien y yo les doy bienestar, ¿cuánto más aún te voy a dar a vos? Estas son las palabras que dice el Midrash, que fue el versículo que fue la charla de Dios con el rey David. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Estamos bien? Ahora el rey empieza a explicar este versículo. En este versículo el rey David trae tres conceptos. Uno es el bitajón, que es la fe, no la fe, perdón, la confianza en Dios. Ahora vamos a ver las diferencias. Otro es la teshuvá. ¿Sí? Le dijo, confía en Dios, hacé teshuvá. Y otro es la fe, la emuná. Dale de comer a tu fe. Entonces tenemos tres conceptos que enumera este versículo. Desde Hashem Basetov, Uñana Teshuvá, ¿sí? Como dijimos recién, que el hacer el bien se refiere a la Teshuvá. Betzarich Leavim pregunta al Rebbe, tenemos que entender, Mau Seder Bazé, ¿por qué vienen las cosas enumeradas en este orden? Bitajón, confianza, Teshuvá, arrepentimiento, y Emuná, fe. Religiorá, dice, a priori el orden debería ser totalmente distinto. Reishita Kol o Emuná, lo primero que tiene que existir para que haya una relación de la persona con Hashem, tiene que ser la fe. Tiene que saber que existe Dios. Primero tiene que creer en Dios. Viajar Teshuvá u bitajón. Si vos crees en Dios y querés estar conectado a Dios, entonces ahí haces Teshuvá, porque querés acercarte a Dios. Y recién ahí podés tener confianza en Dios, porque hay una diferencia sustancial, ¿sí? Siempre se dice entre lo que es la fe y la confianza. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá primero dice que hay que tener confianza. Después dice que tenés que hacer teshuvá y después dice que tenés que alimentar a tu fe. Aparentemente, el orden debería ser distinto. Primero es la fe, porque si no existe la fe en que existe Dios, todo el resto no tiene ningún sentido. De decirle a la persona que haga teshuvá y decirle a la persona que crea, que confíe en Dios, si él no cree en Dios, ¿por qué va a confiar en Dios? Velama sidran beofen kazet hilá bitajón. Bueno, esta es la pregunta que hace el Rebbe. ¿Por qué vienen el Rebbe anterior? ¿Sí? ¿Por qué vienen estos tres conceptos en este orden? Y acá trae algo muy lindo del Ramban. Hoy vamos a ver algo citado del Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, el Nachmanides, y vamos a ver más adelante algo del Rambam del Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón. Y él explica así. Dice el Ramban, Lefishein min hamukhraj liot kol ha'ma'amin boteach, avalu efshar. Él dice así, algo muy interesante. Dice, no necesariamente todo el que cree en Dios, en la existencia de Dios, confía plenamente en Dios. Puede haber muchas personas que crean en Dios, creen que Dios existe, pero de repente no le tienen toda la confianza. O sea, ¿qué quiere decir no le tienen toda la confianza? No creen que Dios supervisa cada cosa, o tienen distintos conceptos de qué significa, cuál es la función de Dios, cuál es la conexión de Dios con el mundo. Entonces dice el Ramban que hay gente que cree en Dios, pero no necesariamente tiene confianza en Dios. Abalzé Mujrak, o sea, no es, ¿sí? Como que no es excluyente una cosa de la otra. Abalzé Mujrak, Shekol Aboteach Ma'amin, Blisafek. Pero sí es obvio que el que tiene confianza en Dios, cree en Dios. O sea, puede existir el que tiene fe en Dios, que cree en Dios, pero no le tiene confianza absoluta. Sabe que existe. Pero eso puede existir. Pero no puede existir una persona que tenga confianza en Dios absoluta y no tenga la fe de que existe Dios. Eso no existe, no puede haber una situación así. Le caja Katuv Mazir Tamid al Abitajón y Hotel Meraimuna.
Él explica por qué el versículo viene en este orden, porque como no todos tenemos confianza absoluta en Dios, todos tenemos fe en Dios, pero no confianza, entonces el versículo primero me marca el punto en el cual hay más debilidad. ¿Qué preguntó el Rebbe recién? ¿Por qué viene primero confianza en Dios, después Teshuvá y después fe en Dios? Primero tendría que hablar de la fe en Dios y después de todo el resto. El Rambán dice, no, el versículo viene y me pone el énfasis en lo que la gente suele ser más débil. ¿Sí? Porque hay muchísima gente que cree en Dios, en su existencia, pero no le tiene confianza o piensa que las cosas las va a manejar uno. No las maneja Dios. Yo voy a manejar las cosas, no Dios. ¿Se entiende la respuesta del Rambán? ¿Sí? ¿Por qué empieza por la confianza en Dios? Porque el versículo hace hincapié en lo que más débil estamos. Bezeu betach Hashem urre emuna, de habitajón, beateshuvá mosifin koach baemuna. Dijimos que tener confianza en Dios y hacer teshuvá y después alimenta tu fe. Y dice el Rambán que el hecho de tener confianza en Dios y de hacer teshuvá, eso alimenta tu fe. Todo esto vamos a ir desarrollando qué significa alimentar la fe, qué significa el concepto de confianza en Dios, qué significa la fe en Dios, qué diferencia hay, ¿sí? Pero eso es lo que dice el Rambán. Deine, urre emuná, harei era kabaná de emuná roá un mefarnes. Cuando decimos que dale de comer, justamente, sí, dale, Adrián. No, la enseñanza judía en general no empieza siempre con la acción, como decir, por la teshuvá, ponerle, y ahí se va ganando lo otro. Está bien, o sea, bueno, puede ser que sea el punto que va a desarrollar después, que se va ganando, si te referís a que se va ganando lo otro, como que vas alimentando la fe, pero como que la base de todo, si vos no creés que Dios existe, no creés entonces que Dios entregó la Torá, no creés entonces en el concepto de que hay que hacer mitzvot, que si no hice las mitzvot tengo que reparar lo que no hice, ¿no? O sea, como que la base en realidad debería ser la fe, la fe de que Dios existe. Se entiende lo que decís, pero primero es como que tiene que haber fe en Dios, eso es indudable, esa es la pregunta. En las Manídes dice, es verdad, él no contradice este principio, lo único que él dice es que como solemos ser más débiles en la confianza que tenemos a Dios que en la fe que le tenemos a Dios, o sea, creer en Dios es más fácil que tenerle confianza. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Vos, una persona cualquiera, cree en Dios. Muchísima gente, vos le preguntás, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Si vos crees en Dios y Dios te dio una Torá y te dice comportate 100% según la Torá, ¿cuánta gente hay de los que creen en Dios que se comportan 100% según la Torá? O sea, seguramente hay mucha más gente que cree en Dios, en la existencia de Dios, hay mucha más gente que la cantidad de gente que hace todo según la ley de la Torá porque tiene confianza que si Dios dice así, es el mejor camino. ¿Se entiende el concepto? O sea, te dice que comer sí es con lealtad, por ejemplo, ¿sí? Que no tenés que mentir, que no tenés que cambiar las cosas, que no tenés tenés que manejarte según la ley, según el Shulchan Aruch, ¿sí? Pero mucha gente, podemos ver que creen en Dios, obviamente gente que tiene fe en Dios, pero que a veces dice, bueno, pero esto no es tan así, esto puedo cambiarme la palabra en tal cosa, puedo cambiar la palabra en tal otra, como que no confían que si se comportan absolutamente según la ley, según el Shulchan Aruch, las cosas le van a ir perfecto. La Torá te promete que si vos te comportás como el Shulchan Aruch, las cosas te van a ir bien. Bien a los ojos de Dios, y a veces uno, como siempre decimos, lo que nosotros entendemos por bien no es lo que Dios entiende por bien. Entonces hay una diferencia, hay mucha más gente que tiene fe que gente que tiene confianza. Y ahora vamos a ver el tema de qué significa de alimentar la fe. ¿Qué significa alimentar la fe? Porque vos podés interpretar el versículo dice, urre emuná, vos podés pensarlo como alimentate de la fe,
Y el Rebbe explica, acá no es alimentate de la fe, sino alimentar tu fe. La fe que vos tenés, alimentala. Era camanar de amunar roa un mefarnes, que lirotu le farnes esta emuná. Sí, lo que acabamos de decir. El concepto es que hay que alimentar la fe, no alimentarse de la fe. Y así está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, Beit parnes minach, beit zan minach, hau emuná de la isla. Como que la emuná, la fe en Dios, que existe en los mundos espirituales, recibe sustento y recibe la parnasá de la persona. O sea, la persona alimenta esa fe. En el Zohar, a Moshe se lo llama Raya Meimna. Moshe Rabbeinu se lo llama el pastor fiel. ¿Qué significa el pastor fiel o el pastor de la fe? ¿Qué significa el pastor de la fe? Dice, porque él alimenta y se preocupa por cada Yehudí, que el Yehudí es el pueblo de la fe. Cuando se habla podemos hablar del pueblo del libro, pero cuando se habla en general de un pueblo que tiene la fe en Dios, se habla del pueblo judío. Como está escrito, es un dicho muy famoso en el Talmud, ¿sí? Deinei Israel nikraim beshem ma'aminim benei ma'aminim. Hay un nombre que se lo llama al pueblo judío, y se dice que el pueblo judío son creyentes, hijos de creyentes. Y obviamente nietos y bisnietos y tataranietos de creyentes. O sea que por definición el judío es un ser creyente en Dios. Entonces, ¿por qué se lo llama a Moshe el pastor de la fe? Porque él pastorea, él dirige al pueblo que tiene fe, al pueblo judío que es el pueblo que tiene fe. ¿Por qué dice que el pueblo judío se lo llama Ma'aminim benei Ma'aminim? Que somos creyentes, hijos de creyentes. Porque la fe, Shemunah mushreshet banu beirusha lanu ma'avoteinu. Esto ya lo hablamos varias veces. Dice que el pueblo judío tiene la fe arraigada en el corazón ya de la época de nuestros patriarcas. O sea, lo tenemos como herencia. Una característica que tenemos heredada ya genéticamente es la fe en Dios. ולזאת משה רבינו עליו השלום, שהוא רוען של ישראל, נקרא בשם ריה meimna. Y por eso se lo llama a Moshe el pastor de la fe, porque él dirige, dirige literalmente hablando al pueblo de la fe. Ahora tenemos que entender, porque acá hablamos de confianza en Dios y hablamos de fe en Dios. Tenemos que entender qué es el concepto de fe, y tenemos que entender qué significa alimentar la fe. Porque acá estamos hablando palabras, estamos diciendo palabras, pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa alimentar la fe? ¿Tenés fe o no tenés fe? ¿Sí? Bueno, si uno quiere hablar, puede hablar, ¿eh? Pero la pregunta que hace acá es, ¿qué significa alimentar la fe? ¿Por qué la pregunta es fuerte? Porque si la emuná, la fe, es algo que ya tenemos como herencia, es algo que ya viene con nosotros. ¿Por qué tengo que alimentarlo? Si igual la voy a tener la fe. ¿Por qué? ¿Qué significa alimentarla? Y según vimos en el versículo, ¿cómo se alimenta la fe? A través de la confianza en Dios y a través de la teshuvah. Bueno, entonces, para cerrar hasta acá este momento, tenemos los tres conceptos, tenemos la confianza en Dios, tenemos la teshuvah y tenemos la emuná. Y estamos explicando que tanto la confianza en Dios como la teshuvah alimentan la fe. Entonces la pregunta es, ¿por qué hace falta alimentar la fe, que es algo que viene ya innato con nosotros? O sea, ¿qué es lo que yo le doy a la fe que no tenía hasta ahora? ¿Y por qué el alimento de la fe es justamente la confianza en Dios y la teshuvah? Sí, serían las dos cosas las cosas que acá el Rebbe va a venir a explicar. Dice, Veine mitzvata emuná, ¿de dónde sale? Ahora va a empezar a analizar de dónde sale la mitzvah de tener fe en Dios. Dice, Veine mitzvata emuná yotzame apasuka noji Hashem elokeja. En el primer versículo de los 10 mandamientos
Anojí Hashem me lo queja, yo soy Dios tu Dios, esa es la orden de Dios de tener fe en él. Se presenta ante el pueblo y dice, yo soy el Dios que los saqué de Egipto. Y como dice el Rambam, ahora vamos al Maimónides, dice el Rambam, y Esoda y Esodot Beamuda Jochmot, dice, la base de todo y la columna vertebral de toda la sabiduría es Leidash Yesham Matsui Rishon, es saber que hay una existencia previa a todo el mundo, una existencia que precede a todo. Mamtzi Kol Nimtza, él crea todo lo que existe. Bejola Nimtzaim Me'ashamayim Ba'aretz Lo Nimtzeu Ela Miamitat Imatzeo. Y todo lo que está creado, tanto en el cielo como en la tierra, se crea a partir de la existencia de Dios. Eso dice el Maimónides. Umesayem Sham, y termina el Maimónides diciendo, Beyediat Dabarze, y saber esto, ¿qué quiere decir saber? No saber solamente, sino tenerlo esto presente constantemente, que todos existimos gracias a la gracia divina, valga la redundancia, gracias a Dios. Saber esto, un mitzvah hace. Esto es una mitzvah. Porque recién preguntamos de dónde sale la mitzvah que hay que tener fe en Dios. El Maimónides dice del primer mandamiento. El primer mandamiento dice, yo soy Dios tu Dios que te saqué de Egipto. Esa es la mitzvah de tener fe en Dios. Betzarich Leavin, Lama Omer Asher Otzetija Meretz Mitzrayim. Esta es una pregunta que ya la hicimos alguna vez. Cuando Dios se presenta, yo soy Dios tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, se está presentando. Beino Omer Asher Barati Shamayim Baaretz. Podía haber dicho, yo soy Dios, tu Dios, aquel que creó el cielo y la tierra. ¿Por qué dice el que te sacó de Egipto? Porque si Dios quiere impactarnos, Dios viene y se presenta. Vos te presentás ante alguien, vas con el currículum para conseguir un laburo, vas con el, no sé, ya no estamos en edad, pero vas a buscar un shidduch, ¿no? Vas a probarte a la reserva, a las inferiores de Racing, te presentás con lo mejor que tenés. Vas y como que le chapeás, digamos. Vas y mostrás todo lo que sabés, todo lo que tenés, vas y lo mostrás. No te dejás escondido nada, porque es la oportunidad tuya de ser aceptado. Entonces, si Dios quiere venir acá a presentarse ante el pueblo judío y decir, yo soy el Dios y hago cosas maravillosas, ¿por qué dice el que te saqué de Egipto y no dice el que creó el mundo y la tierra, el cielo y la tierra? Porque si vamos a mirar las cosas, desde Beyetziat Mitzrayim, Gam Autot Beamoftim en Yesh Meyesh. Si esto es algo ya sabido, cuando todas las maravillas que hubo en Egipto era transformar la naturaleza, pero en base a algo que ya existía. Se convirtió el agua en sangre, el agua que suele fluir se quedó parado para que los judíos pasen. Hubo milagros, pero eran todos milagros que tenían que ver con algo que ya existía. Pero más milagro es cuando uno ve algo que no existía y de repente empieza a existir. O sea, la creación del mundo es Yesh Me'ayin, es de la nada absoluta, Dios creó el mundo. Entonces, si quiere chapear con algo, vení e impactame con algo mejor. ¿Sí? ¿Para qué me impactás con algo no tan impactante? Impactame con algo mejor. No sé si lo dijimos el otro día, esto lo digo entre paréntesis, no lo trae el Rebe acá. El concepto de creo que lo hablamos, ya me mareé, el concepto de una persona que se convierta al judaísmo. Que dijimos que es una conversión incluso mayor, es un milagro mayor a la creación del mundo. Porque la creación del mundo es la creación en base a la nada absoluta. No había nada y ahora existe el mundo. Los milagros son una creación en base a algo ya existente. El agua se convirtió en sangre en Egipto, por ejemplo. ¿Sí? El polvo de la tierra se convirtió en piojos. Está bien, pero ya existía. Ahora, un converso es una conversión de alguien que ya existía a otra persona que ya existe. Que ya existe. Ahora existe una persona, pero que es un converso. Pero de carne y hueso es la misma persona. O sea, sería una maravilla inferior incluso. Sin embargo, explica creo que el Alter Rebbe, que esta conversión es incluso más maravillosa
que la creación del mundo. Porque para que una criatura que ya es existente cambie radicalmente hacia otro extremo, tiene que haber una nada en el medio. Como que tuvo que despojarse de toda su existencia y convertirse en otra persona. ¿Se entiende el concepto? O sea, está la creación a partir de la nada, es una maravilla. Un milagro es a partir de algo que ya existe. Pero incluso esas maravillas, dice, son menores a la conversión de una persona que no es yehudí al judaísmo. Porque para que esto suceda, tiene que haber un corte en el medio, una nada absoluta. Siempre se trae el ejemplo de la semilla que uno planta y que después da un árbol con frutas, que esa semilla se convierte en nada, porque se pudre en la tierra. O sea, vos tenías una semilla y de repente no tenés nada. Se pudrió en la tierra. Y después creció algo muy superior a lo que era la semilla originalmente. Porque ahora te podés alimentar, te podés tener la sombra del árbol. Es incomparable un árbol a la semilla que le dio el origen. ¿Sí? Y lo mismo dice con respecto a la persona que hace teshuvá, digamos, a la persona que se convierte, no que hace teshuvá. La persona que se convierte es como que tiene que pasar por un proceso de anularse totalmente. Y el Talmud incluso trae un caso, el Talmud trae un caso, creo que era de Rabbi Zeira, ¿no? Siempre me confundo con los nombres, pero había un rab que quería pasar de estudiar el Talmud de Babel. Ahí está, Adrián me está diciendo que sí, capaz que sí el nombre era Rabbi Zeira, o sí el concepto, no sé, pero bueno, como sea. Sí, hizo 80 días de ayuno para limpiarse. Sí, yo iba a decir 40, 80 capaz que era... Creo que eran 80. Bueno, era como que tenía que olvidarse de todo lo que estudió para entrar en otra onda, para entrar en otra situación. No, o sea, si tenía ya los preconceptos y la manera de pensar del Talmud de Babel, de Babilonia, no podía entender el Talmud de Yerushalayim. Y es algo muy actual, esto lo digo también entre paréntesis, porque hay un orden mundial. Tenía que resetearse. Tiene que resetearse. Tenía que resetearse. Sí, totalmente, totalmente. Y es interesante porque justo tiene que ver con la época esta. Saben que hay un orden que esto lo instituyó un rabino hace 100 y pico de años, de estudiar una hoja del Talmud por día, y de esa manera se termina el Talmud en 7 años. Bueno, yo lo hago eso, ¿no? Todos los días estudio una hoja del Talmud, y en 7 años y pico terminas todo el Talmud. Ahora bien, el Talmud que estudiamos es el Talmud babilonio, pero hoy por hoy estamos estudiando un tratado que se llama el Tratado de Shekalim, que tiene que ver con las mitzvot, que había que donar dinero al Beit HaMikdash, y el Tratado de Shekalim del Talmud de Babel se perdió, no está. Entonces, para llenar ese vacío, se estudia el Talmud Shekalim del Tratado de Jerusalén. Y créanme que es muy distinto. O sea, entenderlo, el lenguaje es distinto, la manera de pensar es distinto. O sea, como que hay que convertirse. Yo no me convertí, ni pasé 80 días sin comer, te aclaro. O sea, entiendo lo que puedo y lo que no puedo, sigo adelante. Pero bueno, Rabbi Zeira era otro personaje, ¿no? Pero bueno, como sea, Dios cuando se presenta al pueblo judío, como veníamos diciendo, Él no dice que creé el mundo, sino dice que lo saqué de Egipto. A pesar que la salida de Egipto, todo eran milagros que tenían que ver con cosas ya preexistentes. Beiken, por lo tanto, debería haberse presentado con la creación del mundo. Beod dice, otra pregunta hace el Rebbe sobre los 10 mandamientos. Mau hombró un mi Beit Abadim. Dice, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. Dabe Kofel de Barim, es una redundancia esto. ¿Por qué? De los de Gufa, Sherotzetija, Meretz Mitzrayim, Uapedia mi Beit Abadim. El hecho de sacarnos de Egipto es sacarnos de la casa de la esclavitud. O sea, transformarnos en hombres libres. ¿Por qué es como que dice algo doblemente? Está cayendo en una redundancia. ¿Por qué en los 10 mandamientos divide esto en dos partes? La salida de Egipto y la libertad.
Ubichlaluta Iñan Eino Muban Mau Ombro Abaye Loque. Ahora va más ahí el Rebbe preguntando, y hay algo más que no entiendo, ¿por qué dice yo soy Dios, tu Dios? Le piruyó Eloqueja, Eloká Shelja, ¿sí? Soy tu Dios particular. A lo Uit Baraj Eloquei Kolaolam. Dios es el Dios de todo el mundo, no mío solamente, no tuyo solamente. Umau Eloqueja Dafka, ¿por qué lo llama yo soy tu Dios? Veine ben Midrash Shemot dice que en el Midrash Rabá hay un Midrash que dice lo siguiente: Amar le Akadosh Baruj Hu de Israel. Le dijo Dios al pueblo judío: Elokani al Kol Baei Olam. Dice, yo soy el Dios de toda la existencia. O sea, cuando Dios le dice yo soy Dios, tu Dios, en realidad le está diciendo lo siguiente: yo soy el Dios de toda la existencia. Avaloi Hadeti Shemi el Alechem. Pero ¿a quién le di el royalty? ¿A quién le di la marca registrada sobre quién soy Dios sobre vos? Sobre el pueblo judío. O sea, cuando se habla de Dios, se habla de Dios del pueblo judío. Dios es Dios de todo el mundo, pero yo como que reservé mi nombre para vos. O sea, la relación que, digamos, como que en el mundo vos sos mi representante. La relación es con vos. Eini Nikra Elokeyakum. A mí nadie me llama el Dios de los pueblos. Cuando vos hablas de Hashem, no hablas el Dios de todos los pueblos, sino decís Elohe Israel, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de Israel. Beine Shemi, cuando dice que mi nombre lo puse sobre vos, Akabaná al Shema Baye, se refiere al nombre de las 4 letras que no se puede decir, ¿sí? Están los testigos de, es un nombre que no se puede pronunciar, ¿sí? Bueno, hay que avisarles que ese nombre es para el pueblo judío. Dios ese nombre lo reservó para el pueblo judío. Como Shekatub, Ani Hashem Ushemi Shemi Ameyuhat Bi. Dice, ese nombre que no se puede decir, de las 4 letras, ese es el nombre, mi nombre personal. Veloi Hadeti Shemi el Alechem. Y este nombre solamente lo reservé para ustedes. O sea, con ese nombre yo soy el Dios de ustedes. Que el nombre ese tiene relación solamente con las de Yamot Israel. Ese nombre tiene relación solamente con el alma de los Yehudim. Bezeu ha'emunah en Yamot Israel. Y esta es la fe de la cual hablamos que tiene el pueblo judío. Shema Aminim B'Hashem, que ellos creen en el nombre de las 4 letras. Umash Shamar Ihadet Shemi de Shema Vaye Ubibhinat Ihud Pnimi Ben Yamot Israel. Yo recién dije que Dios el nombre ese lo utiliza para su relación con el pueblo judío. En hebreo la palabra es Ihadeti Echemi. Yo reservé ese nombre. ¿Viste cuando haces una reserva, salvando las distancias de un nombre de un website? Decís, bueno, vas y reservas el nombre el .com, este es mío. Bueno, ese nombre lo reservé para ustedes. ¿Qué quiere decir Ihadeti? Dice que es una... Ihadeti es cuando reservó algo para que haya una relación íntima entre Dios y el pueblo judío. O sea, a raíz de esa unión es una relación íntima entre Dios y el pueblo judío. Ve'ainu de Neshamot Israel al-Yedei Abodatam mitachdim beihud pnimi be'Hashem dafka. Dice que a través que el pueblo judío cumple con la Torah y las mitzvot, con nuestro servicio a Dios, nos unimos con ese nombre de Dios. Sí, Dios tiene distintos nombres, tiene el nombre Adonai, que son las 4 letras, que lo decimos vulgarmente Adonai, tiene el nombre Elohim, tiene distintos nombres. El nombre que se relaciona con Dios, con los Yehudim, es el nombre Adonai, pero de la manera original como se pronuncia. Bezeu Abaye Elokeja, y esto es el nombre de Hashem Elokeja, Dios, tu Dios, ¿sí? Que es tu Dios justamente. Y mi nombre te lo doy a vos únicamente. Y lo mismo dice, como contraparte, el pueblo judío le responde lo mismo a Dios. Las almas del pueblo judío le dicen, ¿qué le dicen a Dios? Decimos todos los días, Hashem Elokeinu. En el Shema decimos, vos sos Dios, nuestro Dios. Él nos dice, yo soy Dios, tu Dios, y nosotros aceptamos que vos sos Dios, nuestro Dios. Desde Uiñana y Judbe Abodá de Kriyat Shema, que esto es todo el concepto de decir el Shema, que así como en el cielo las almas del pueblo judío
¿sí? Perdón, Dios le dice a las almas judías, yo soy tu Dios, el Dios tuyo justamente. Del mismo modo le respondemos a Dios, vos sos nuestro Dios. Y eso lo hacemos a través del Kriyat Shema, del Shema de todos los días. Bueno, vamos a seguir con este Mahamar. Si llegamos hoy hasta acá, vamos a ir viendo, todavía no vimos qué significa la fe exactamente, qué significa la confianza y qué significa que la teshuvá y la confianza alimentan la fe. Todo eso lo dejamos para el lunes, si Dios quiere, seguir con esto.